¿Qué tal, muchachos? Continuamos con los avances de nuestros apartados y en esta ocasión hemos llegado al penúltimo apartado que vas a redactar. Los siguientes apartados ya no tanto es de redacción y bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en este apartado, pero primero vamos a ver cómo llegamos hasta aquí. En un primer momento nosotros enunciamos una pregunta que era la que nos inquietó o nos inquietaba en su momento y esa pregunta nosotros la planteamos de acuerdo a ciertos criterios y posteriormente nosotros enunciamos posibles respuestas que le dieran solución a esa pregunta. Después nosotros hicimos un análisis de la bibliografía y en un momento sucesivo nosotros, mediante un método que implicó un instrumento, y que implicó también a los sujetos, nosotros pusimos por ahí en marcha una estrategia para poder descubrir qué elementos encontramos dentro del contexto, es decir, cómo la problemática que en su momento que nosotros enunciamos se desarrolla en determinado contexto. Posterior a ello, tuvimos información y esos datos se analizaron y en un momento sucesivo hubo entonces aquí un ejercicio donde comparamos lo que habíamos leído y analizado con lo que sucedió en el contexto. Esto lo tenemos mediante una discusión que sucedió aquí en estos dos elementos. Ahora, sigue el momento donde posterior a la discusión, nosotros ahora sí le vamos a decir a nuestros lectores cuál es la propuesta respecto a hipótesis que más se acerca a poder dar solución a esa problemática que nosotros habíamos identificado y planteado. Este apartado precisamente tiene por nombre conclusiones. En este momento nosotros nos vamos a centrar en decirle a nuestros lectores cuál es la respuesta a esa pregunta. Para poder dar respuesta a esa pregunta, necesitamos checar cuáles son los requisitos y las tareas narrativas que tenemos que cumplir. Empezamos con los requisitos, 2 cuartillas como mínimo, y el primer requisito que es permanente desde que empezamos a escribir. Bien, antes de entrar en materia de qué es lo que debo de narrar, me gustaría que tuviéramos presente lo siguiente. Voy a hacer aquí una pausa para que entendamos bien en qué va a consistir nuestra conclusión. Si bien en este apartado nosotros ya tenemos bien entendido y bien claro que voy a darle una respuesta a la problemática, ojo, yo me voy a ver tentado en todo momento a dar dos posibles respuestas. La voy a poner de esta manera para que nos podamos entender. Bien, yo voy a tener la tentación de contestar esa pregunta desde lo que leí y únicamente enfocarme en esto. O bien, y en la mayoría de los casos sucede esto que te voy a comentar a continuación, lo cual es un error. O bien trato de dar respuesta a la pregunta únicamente desde lo que vi en el contexto a través del instrumento. Cualquiera de las dos propuestas es erróneo. ¿Por qué razón? Porque yo no puedo dar respuesta a una pregunta únicamente enfocándome en lo que dice la bibliografía, o bien no debería de hacerlo, así como tampoco debería de dar respuesta a esa pregunta únicamente con base a las respuestas del instrumento que yo recogí. ¿Por qué te digo que esto es erróneo? Porque entonces refleja una realidad parcializada, es decir, refleja que nada más me enfoqué en una de las dos situaciones y no que hice precisamente lo que habíamos estado explicando en 4.2, una discusión. Ojo, para hacer este apartado, el de conclusiones, yo te sugiero que aparte de dar una lectura completa a todo lo que has escrito hasta aquí, te centres mayormente en 4.2. Y desde luego queda por entendido que el 4.2 lo hayamos hecho a conciencia, es decir, después de un análisis. ¿Qué pasa si el 4.2 no lo hice a conciencia, no lo hice con un análisis? No me senté a checar cuáles eran los elementos del contexto y cuáles eran los elementos de la teoría. Seguramente para cuando yo trate de dar una respuesta en el apartado de conclusiones, voy a hacer precisamente esto que no debemos de hacer, únicamente centrarnos en la bibliografía o únicamente centrarnos en el contexto. Bien, ya me quedó claro entonces qué sí debo de hacer. Y lo que debo de hacer es atender precisamente al apartado de discusión
tener presente los argumentos para poder entonces contestar las tareas narrativas de este apartado denominado conclusiones. Bien, explicado este elemento, nos vamos a ir más sencillo con los incisos A al F. El inciso A nos pide que abordemos la problemática, la tenemos ya en 1.2. Yo te sugiero que no cortes y pegues, sino que en un solo párrafo trates de sintetizar lo que pusiste en 1.2. En otro párrafo hay que abordar la pregunta de investigación, genera una breve introducción y plasma la pregunta tal cual la propusiste en 1.2. Misma situación para el inciso C, genera una introducción de manera que le compartas a tu lector qué sucedió en 1.4, cuál fue tu propuesta de objetivo. Inciso D, escribe la hipótesis, acuérdate que tenemos tres, que resolvió la pregunta, bien, la que más se acercó a resolver la pregunta de investigación. La tienes en 1.6 y ofrece los argumentos, aquí te dice varios, que apoyan esa decisión. ¿De dónde voy a sacar estos argumentos? Hace ratito te hice mención, los voy a sacar de 4.2. Bien, hasta aquí, estos cuatro primeros elementos, pudiéramos decir que ya los tenemos escritos, puesto que precisamente ya los tenemos identificados, 1.2, 1.4, 1.6. Los últimos dos apartados, pudiéramos decir que son los nuevos de este segmento, es decir, no hemos escrito acerca de. En el inciso E se solicita que de toda esta problemática que tú has estudiado y que estás prontamente a concluir, ¿cuál sería entonces la aplicación en la práctica profesional real? Sea cual sea el área de tu conocimiento, el área de tu especialización, tú pudieras entonces decir, esta problemática que identifiqué y que analicé se puede llevar a cabo en la práctica, en el día a día, o bien se puede resolver en el día a día de esta forma. Esta problemática se puede atender de esta otra situación. Ese es el inciso E. Y finalmente el inciso F, por así decirlo, voy a hacer un término que a lo mejor es demasiado redundante, es la conclusión de la conclusión, es decir, le vas a dar el cierre a todo este apartado de una manera muy general en un solo párrafo. Bueno, entonces en términos generales, ¿qué se puede concluir? Yo te sugiero que tengas en mente esta idea. Bueno, después de todo lo que hemos hecho, ¿qué se puede decir? Y que esto te sirva como un cierre de este apartado 5.1. Bien, antes de terminar este video, me gustaría nuevamente hacerte la invitación. Revisa todos tus demás apartados antes de empezar a hacer este último apartado. Esto te va a ayudar mucho a organizar tus ideas y sobre todo a darle un sentido congruente a este último apartado que estamos aquí abordando.